Muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Rodríguez de la ficha 3237392. El tema que les voy a explicar es acerca de la terminología sobre los movimientos del cuerpo. A continuación, el primer movimiento o los primeros dos movimientos son la flexión y la extensión. La flexión, como dice acá, es la disminución del ángulo entre dos huesos o partes del cuerpo. Un ejemplo es doblar o pues como un sinónimo, ¿verdad? Mientras que la extensión es el aumento del ángulo entre dos huesos o partes del cuerpo. El sinónimo en este caso sería enderezar. Ahí en la imagen podemos ver el ejemplo de flexión, donde empieza en un grado de 160 grados y hace la flexión hasta llegar a los 90 grados. Y el ejemplo en la extensión es al contrario. Desde los 90 extiendes hasta los 160 grados. Siempre se mide por los ángulos, ¿verdad? Por los ángulos. Bueno, el siguiente, los siguientes movimientos son la abducción y la aducción. La abducción es el movimiento de un segmento corporal que se aleja de la línea medial del cuerpo. La línea medial, ¿verdad? Mientras que la aducción es el movimiento de un segmento corporal que se acerca a la línea medial del cuerpo. Se queda, creo que bastante claro con la definición. Ahí en la imagen podemos también como resaltar que la abducción, como dice ahí, se aleja, ¿verdad? O sea, se aleja de la línea central. Mientras que la aducción, AD, se acerca. Bueno, el siguiente sería la rotación y la circunducción. Aquí dice que la rotación es el movimiento rotatorio de un segmento corporal alrededor de su eje longitudinal, mientras que la circunducción es el movimiento circular amplio que combina flexión, extensión, abducción y aducción. Ahí en la imagen podemos ver el ejemplo de rotación, donde vemos que se lleva a cabo en el cuello, rotar hacia la izquierda, hacia la derecha. Y el ejemplo de la circunducción es el que vemos ahí resaltado en la muñeca, ¿verdad? Pero el movimiento sería como algo así, todo el eje del brazo, ¿verdad? Bueno, siguiente sería, esperemos a como vemos acá, listo. Rotación medial y lateral. La rotación medial interna es el giro de una extremidad hacia la línea medial del cuerpo, mientras que la rotación lateral externa es el giro de la extremidad que se aleja de la línea medial del cuerpo. Ahí en la imagen podemos ver el ejemplo con la pierna, ¿verdad? Donde rotación medial va hacia adentro, entonces ahí giras toda la pierna hacia adentro y la rotación lateral hacia afuera, ¿verdad? Bueno, seguimos con, ay, perdón, pronación y supinación. La pronación es la rotación del antebrazo que hace que la palma de la mano mire hacia atrás, mientras que la supinación es la rotación del antebrazo que hace que la palma de la mano mire hacia adelante o hacia arriba si el codo está flexionado. En este caso, la imagen se puede ver lo que dice al final, eh, hacia arriba si el codo está flexionado. Ahí podemos ver que el codo está flexionado. Pero lo que dice la definición es cuando está completamente extendido, ¿verdad? Y ponemos la palma hacia la superior o
o hacia el posterior, ¿verdad? Ahí podemos ver el ejemplo. Bueno, el siguiente sería dorsiflexión y flexión plantar. La dorsiflexión es el movimiento que reduce el ángulo entre el pie y la pierna, acercando la parte superior del pie, el dorso, hacia la espinilla, cara anterior de la pierna. Mientras que la flexión plantar es el movimiento que aumenta el ángulo entre el pie y la pierna, alejando la planta del pie de la cara anterior de la pierna. Es el movimiento opuesto a la dorsiflexión. Ahí en la imagen pues podemos ver claro el movimiento, ¿verdad? Eh, dorsiflexión, que es para arriba, y plantar flexión, que es para abajo. Seguimos. Inversión y eversión. Ahí qué pena con el título, que quedó mal editado, pero bueno. La inversión es el movimiento en el que la planta del pie gira hacia la línea media del cuerpo, o sea, guiándonos en la línea media, o sea, hacia adentro. Mientras que la eversión es el movimiento opuesto en el que la planta del pie gira y apunta lejos de la línea medial del cuerpo. Bueno, no lejos, pero sí, o sea, hacia afuera. Y ahí en la imagen podemos ver un claro ejemplo, ¿verdad? Seguimos. Elevación y depresión o descenso. El profe pues nos enseñó más que todo con el ejemplo de la palabra depresión, ¿verdad? Pero también se le conoce como descenso. La elevación o ascenso es el movimiento de una parte del cuerpo en dirección superior, hacia arriba, a lo largo del plano frontal. Mientras que la depresión, descenso, es el movimiento de una parte del cuerpo en dirección inferior, hacia abajo, a lo largo del plano frontal, volviendo a la posición inicial después de la elevación yendo más abajo. Ahí podemos ver un ejemplo de la elevación de las escápulas y la depresión de las mismas. Bueno, seguimos. El siguiente es la protracción y retracción. Ese no lo habíamos visto con el profe, pero pues quería resaltarlo aquí también. La protracción o anteropulsión, mejor conocido como protracción para ser más, sí, flexibles, es el movimiento de desplazamiento de un hueso o parte del cuerpo hacia adelante sin cambiar su ángulo. En la región escapular también se conoce como abducción escapular. Y la retracción o retropulsión es el movimiento de desplazamiento de un hueso o parte del cuerpo hacia atrás, regresando a la posición anatómica o más allá, sin cambiar su ángulo en la región escapular. También se conoce como aducción escapular. El claro ejemplo aquí podemos ver la retracción de las vértebras cervicales, ¿verdad? Y lo mismo en la protracción, su extensión, ¿sí? Recordemos que entre vértebras también hay articulaciones. Y bueno, seguimos. La siguiente es la desviación. La desviación en la anatomía y biomecánica es un tipo de movimiento articular que aleja un segmento corporal de una posición de partida o de un eje de referencia. Es un movimiento especializado y el ejemplo más conocido es el de la muñeca, articulación radiocarpiana. Desviación radial o abducción radial es el movimiento de la mano hacia el lado del pulgar. Ahí en el ejemplo lo vemos, hacia el lado del pulgar, hacia adentro, ¿verdad? Y desviación cubital o abducción cubital
flexión cubital es el movimiento de la mano hacia el lado del dedo meñique. O sea, desviación hacia allá. ¿Correcto? Y ahí podemos ver el ejemplo en la imagen donde, sí, lo que les acabé de mostrar con mi muñeca, ahí lo podemos ver reflejado. Y no siendo más, muchas gracias por su atención y nos veremos otro día.